esperando que estén todos muy bien en este hermoso día de otoño acá en Pucón. Primero que nada quería darle muchas gracias a Unidos por Pucón por invitarme a moderar este espacio de conversación y muchísimas gracias a ustedes los panelistas por aceptar esta invitación. En una plataforma política como que busca levantar las voces de la ciudadanía, como es Unidos por Pucón, habrían como unas temáticas y variables predecibles de conversar en torno a la salud. Sin embargo, estamos en el medio de la mayor pandemia que ninguno de nosotros ha vivido, y estamos en lo que ya se identifica como una cisdemia, es decir, múltiples epidemias o estresores sucediendo simultáneamente. Está el COVID por un lado, está la crisis económica, después de eso está la crisis del cambio climático y seguramente vamos a ver prontamente una crisis de hambre y de violencia. A esto también el escenario previo al COVID era una población en creciente descontento con el modelo neoliberal y una ciudadanía que empezaba a levantarse exigiendo sus derechos, cansados de las injusticias e inequidades. Sabemos que lo que está pasando es mucho más que una crisis sanitaria. Este virus vino a exponer de manera innegable las grandes debilidades de nuestra sociedad, ¿sí? La poco sana relación que tenemos con la naturaleza, la poco sana relación que tenemos a veces entre los seres humanos, e incluso la poco sana relación que tenemos con nosotros mismos. Pero también este mundo ralentizado nos demuestra la increíble capacidad de regeneración que tiene la Tierra, de resiliencia, y cómo estamos todos conectados, ¿sí? Estamos como viviendo en carne propia el efecto mariposa, ¿sí? Esos son signos que también pueden ser esperanzadores. Dentro de esa esperanza está esto de unirse a conversar, y de unirnos a conversar con ustedes, los panelistas, que hay gente que se ha puesto al servicio de la salud de tantas personas. Entonces yo quería empezar preguntándole a ustedes. Primero les voy a pedir a cada uno que muy brevemente se presenten, que nos cuenten el área de la salud en que se desempeñan, y que posterior a eso nos digan, ¿qué es para ustedes la crisis más latente hoy? ¿Y qué perciben que está en la raíz de esa crisis? Entonces voy a empezar con el doctor Frau, que está aquí a mi lado, con su mascarilla bien puesta. Voy a ajustar la pantalla así. Y entonces cuéntanos un poquito, bueno, tu nombre, más o menos el área donde trabajas y qué es lo que tú sientes que es como la crisis que está más latente sucediendo en este momento. Bueno, me llamo Melville Frau, alveal, para honrar a mi madre también. Soy médico cirujano de profesión y de especialidad soy anestesiólogo. Me he dedicado durante muchos años también a explorar otras medicinas, porque siempre sentí que la medicina tenía que ser una amalgama de todos los conocimientos que existían hoy en día, a los cuales tenemos acceso hoy más que nunca a través de las redes, ¿no? Entonces por eso exploré en la acupuntura, en la bioenergética, también exploré en la medicina ancestral, especialmente en nuestras culturas andinas. Así que en realidad he ido amalgamando una serie de conocimientos en mi vida que me han constituido en lo que soy hoy, ¿no? Un médico, pero un médico curioso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es lo que realmente siento que soy hoy día. Y con respecto a tu pregunta, Dani, de la crisis, quizás antes debiera introducir esto, o pienso introducirlo de la siguiente manera. Yo siento que la vida en general es un proceso de aprendizaje. Desde que nacemos, desde que estamos en el intrauterino, nuestro cerebro está registrando información. Y esa información es justamente parte de un bagaje que nosotros vamos acumulando para ir enfrentando nuevas situaciones. Entonces, cuando nos vamos como casi etimológicamente a la palabra crisis, si ustedes buscan en el diccionario la palabra crisis, que deriva del latín y esta a su vez deriva del griego, ahí habla, y la primera definición que aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua se refiere a la enfermedad, se refiere a un cambio en la evolución de una enfermedad, ya sea hacia positivo o ya sea hacia negativo. Es decir,
no la clasifica necesariamente yendo hacia lo negativo, ¿ya? También habla de una mutación en los procesos políticos, en los procesos económicos, es decir, en el fondo habla de un cambio. Eso es fundamentalmente cuando define el diccionario lo que significa crisis. Ahora, para mí, la verdadera crisis hoy en día es una crisis de sentido. Y es una crisis de sentido porque siento que el hombre ha perdido realmente una conexión importante con el ser interno que él habita y con el ser externo donde nosotros habitamos, donde nos movemos y donde somos, que es nuestro planeta. Entonces, esta desconexión yo siento que se ha dado porque ha habido un mal uso o una pérdida o una incapacidad de nosotros los hombres de aprovechar el gran recurso que la naturaleza nos dio. La naturaleza nos dio un cerebro reflexivo, es decir, somos quizás porque no sé si alguna otra especie lo tendrá esta característica, la única especie que es capaz de estar o de ser consciente de que está consciente. Es decir, tiene un proceso, como dice, es muy bonita la palabra reflexión, porque es como que se produjera una serie de imágenes, ¿no? Estoy consciente de que somos conscientes. Eso se ha perdido, y se ha perdido fundamentalmente porque se ha perdido una correcta visión de la vida. Se ha perdido un enfoque sobre lo que realmente es importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hemos construido un mundo que tiene una fragilidad que queda a la vista justamente cuando nos enfrentamos a estos pequeños temblores, estas pequeñas sacudidas que nos desconciertan totalmente. Y ese desconcierto viene, creo yo, y siempre he pensado que tiene que ver con eso, con la incapacidad de vernos a nosotros mismos, con la capacidad de sentir lo que realmente queremos en la vida, lo que realmente necesitamos, y por ello entonces hemos estado dirigiendo nuestra vida, o las directrices de nuestra vida están dadas por nuestros condicionamientos, es decir, por un condicionamiento social, por un condicionamiento cultural, por un condicionamiento familiar, es decir, no tenemos realmente una libertad de pensar, estamos totalmente condicionados por esa historia, por ese pasado, y ese condicionamiento condiciona nuestro futuro, también condiciona nuestras acciones, condiciona cómo nosotros vamos a proceder en la vida. Entonces, ¿qué sucede? Viene una pandemia en el contexto de un modelo que se ha esmerado justamente en condicionarnos cada vez más, condicionarnos por el miedo, condicionarnos por el deseo. Y viene una pandemia, ¿y qué es lo que sucede en una pandemia? La gente que está tan desconectada de sí mismo, que es incapaz de ver, como decía la definición al principio, ¿no? de la palabra crisis, la oportunidad que se nos puede desplegar cuando observamos la fragilidad de un sistema y también de nuestro propio sistema. En ese momento, ¿qué sucede? Tambalea lo político, tambalea lo social, tambalea lo económico. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que reflexionar cuál es la verdadera etiología de esta crisis. La verdadera etiología yo creo que está en la desconexión profunda que tenemos con nosotros mismos, porque eso nos ha hecho perder la libertad de pensar, la libertad de sentir, la libertad de tomar decisiones que sean congruentes con ese ser interno que nos habita. Yo creo que eso realmente para mí definiría lo que es la crisis de hoy. Muchas gracias. Qué bonito, que me toca profundamente. Víctor, cuéntanos tú. Hola, hola, buenos días. Igual que el colega, médico cirujano profesión, especialista en medicina familiar, ejerzo en este momento en el Departamento de Salud de Pucón, en atención primaria, siempre en el sistema público, de ahí nace la vocación. Médico referente además de SAPU de Pucón, a cargo de la pequeña urgencia de atención primaria. En cuanto a la pregunta, creo que la gran crisis es una pérdida de sentido. La pérdida de sentido en lo que respecta a las funciones que debiésemos tener, tanto el Estado como nosotros como salud, en donde al final el modelo termina entregando a la salud como un bien de consumo, y el Estado pierde esa función
que es la básica, que es proteger a su ciudadanía, proteger a su población. Y al fin y al cabo el Estado se transforma en un ente más de mercado, en un ente más de consumo, y que a lo mucho subsidia ciertas cosas, pero no garantiza absolutamente nada. Y en el área de salud es aún peor, porque en nuestra misma Constitución está garantizado el escoger qué salud quiere, una atención, una salud pública, una salud privada, pero no el acceso, no está garantizada la salud como sí misma. Entonces, una pérdida total y absoluta del sentido que debe tener el Estado o el sistema de salud, que al fin y al cabo es proteger la salud o proteger el bienestar de la población. Entonces, ante una crisis como la pandemia, que como bien decía el colega, eh, como crisis no debiese por qué ser negativa, al contrario, debiese ser, o debiésemos tomarla como la oportunidad de mejorar esto, o este cambio, esta energía necesaria para generar un cambio. Este sistema que ya era deficiente, que ya estaba en mal pie, termina por quebrarse. Siento que esa pérdida del sentido mismo que tiene el Estado o el sentido que debe tener el sistema de salud, al transformarse al fin y al cabo en algo que es un bien de consumo, que es un bien, un servicio pagado. ¿Y qué pasa entonces con los que no pueden hacerlo? ¿Qué pasa con aquellos que, por mucho que quieran adquirir a acceder a salud, no lo pueden hacer por causa económica? Entonces es un sistema que al fin y al cabo separa y segrega a la población. Tenemos múltiples sistemas de salud en este país, desde el privado al público y los de las fuerzas de seguridad y orden por separado. Entonces, es un sistema que en sí perdió su origen, su sentido, que era salvaguardar o cuidar la salud de la población. Entonces, olvidó para qué fue creado, un Estado que olvidó cuál era su función más básica, que era proteger a la ciudadanía, y al final simplemente está protegiendo un modelo, que es el modelo económico imperante, y que olvida al fin y al cabo al ser humano. Si no produce, no sirve. Gracias, Víctor. También eso ojalá se convierta en una esperanza, ¿no? Como el que el Estado pueda ver Sí. y revelar su rol. Delfor, cuéntanos. A ver si le desactivamos el micrófono a Delfor, que está en silencio. Ahí está. Gracias. Hola, Delfor. Imainani kashankichis waikaikuna, panaikuna, kankunapaj alimpunchaykachun, sutimi Delfor Huancaymura Laime, ñoqaqa truwaykumantakani, illumanta wasapukuchajkijkani, napaykukichis waikaikuna panaikuna. ¿Cómo están, hermanas? ¿Cómo están, hermanos? Que sea un buen día para ustedes. Mi identidad original es Delfor Huancaymura Laime. Soy un chasqui andino. Nací en el territorio de Salta, lo que hoy se conoce como el norte de Argentina. Y como chasqui andino he sido receptor de ciertos saberes ancestrales de la cultura andina por parte de los ancianos sabios. Y en esta transmisión de estos saberes milenarios está el apartado de lo que es la salud. Y para nosotros, la salud es vivir en armonía con todo cuanto existe, vivir en un estado, en una relación armónica, vuelvo a decir, con todo cuanto existe, no solo con nosotros mismos, desde nuestro interior hasta nuestro exterior, sino con el agua, el aire, la tierra, el fuego, la naturaleza, de la que somos parte. Entonces, desde esa perspectiva, si ahora estuvimos hablando del tema de la crisis, y si vemos en los idiomas del lejano oriente, crisis también significa oportunidad, pero visto desde la cultura andina, en los idiomas andinos, el quechua, aymara, hayamararu, jaquearu, runasimi, quechua-simi, etc., no existe la palabra crisis. Pero yo trato de comprender desde el punto de vista del idioma occidental, desde el pensamiento occidental, trato de comprender lo que se quiere significar con crisis. Entonces, este estado, esta situación que estamos viviendo, lo más grave que veo es este confinamiento forzado de la ciudadanía, este confinamiento a sus hogares,
sin la posibilidad del contacto con la naturaleza, que es la que le da la medicina, que es la que le permite fortalecer su sistema inmunológico, porque el sistema inmunológico no se fortalecería en un ámbito cerrado, sin contacto con la naturaleza. Entonces, yo lo que interpreto como crisis es esto, el estar confinados en forma forzada, sin la posibilidad del contacto con la naturaleza para poder generar inmunidad justamente. Estar en contacto con esos microorganismos de la naturaleza. Entonces, si estamos confinados y nos privamos de generar inmunidad en ese contacto con estos microorganismos, nuestro sistema inmune baja nuestras defensas. Entonces, veo esta situación en la que estamos como excusa el virus, el COVID-19. Esa es la excusa para esto. Pero la causa real, la verdadera raíz de esta situación es que el sistema occidental, implantado desde hace cientos de años, es obsoleto. El sistema occidental ha demostrado que fracasa en todos los sentidos. Vemos la crisis social, vemos la crisis económica, vemos la crisis en todo sentido. El sistema occidental está cayendo, no se sustenta y necesita excusas para justificar el estado en el que está. En esta ocasión, la excusa es el COVID-19. Entonces, al estar confinadas las personas, tampoco pueden generar sus recursos económicos, con lo cual habría hambruna próximamente. Entonces, el objetivo final sería, como lo dijo Bill Gates, disminuir la población mundial, reducir la población mundial. Entonces, solo una élite poder sustentarse, poder mantenerse, ¿sí? A nivel económico, son el 20% de la población mundial que se enriquece del trabajo del 80%. Entonces hay esta poca población se enriquece justamente de la salud, como lo dijo el hermano recién, cuando la salud es tomada como un mero recurso económico, ¿sí? Un objeto de rentabilidad, ¿sí? Entonces, ellos buscan la forma, la excusa para poder seguir enriqueciéndose. ¿Quién no pondría dinero para recuperar su salud? Y todo a través de esta manipulación, ¿sí? A nivel mundial, manipulación de las mentes, de las conciencias de las personas, ¿sí? Esta manipulación global está todo estudiado en sistema de embudo. Nosotros lo vemos desde hace 500 años, cómo ese sistema, este sistema de embudo al cual todos van confinados. Entonces, es mucho para hablar, yo no me quiero extender, tampoco me quiero ir del tema, pero no solamente es esto que estamos observando, que estamos viviendo, esta crisis, como le dicen, sino todo lo que hay por detrás, todo el sustento que hay por detrás, todo este plan maquiavélico que hay por detrás. Entonces, en definitiva, lo que veo es eso, el mayor inconveniente, el problema es el confinamiento forzado y el origen es que el sistema occidental es obsoleto. El sistema occidental, el modelo del sistema occidental no funciona. Y vuelvo a decir, necesitan una excusa para poder mostrar en cierta forma de que no está funcionando. Gracias, Delfor, y gracias también por
trae las voces de tantas tradiciones ancestrales que obviamente han sido víctimas de este sistema, y esta situación de crisis no favorece el bienestar ni de ellos ni de nosotros. Carola, hola, gracias. Hola. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Yo me llamo Carolina Vázquez, soy psicóloga. Al principio, bueno, después de titularme empecé a trabajar como en tema educacional, haciendo talleres para padres, para profesores, en colegios, jardines. Y hoy día estoy dedicada a la clínica, particular en consulta, en procesos de psicoterapia. Sigo también con los talleres para padres y maestros, desde la mirada de la crianza respetuosa y apoyada en la neurociencia. Y ahora en este tiempo, como desarrollando la consulta online y los talleres a distancia en el fondo. Y aprovechando el tiempo de estudiar, pues también ahí como bien curiosa, siempre con ganas de estudiar, haciendo una formación profesional desde la mirada sistémica, un diplomado en ancestrología también. Así que estos tiempos como bien motivada también como de seguir aprendiendo. Y respecto a la pregunta, primero estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho, me hace mucho sentido. Yo siento que hay muchas crisis sucediendo a la vez, entendiendo también las crisis como, no siempre como algo negativo, sino como el movimiento, ¿sí? Y muchas crisis en el fondo de personas intentando satisfacer sus necesidades, y siento que lo que ocurre hoy día hace que las estrategias que antes teníamos ya no nos sean útiles. Porque en el fondo lo que hay a la base es que no hay un estado de bienestar. Por ejemplo, la pandemia hoy día nos sobrecarga y nos remueve de una manera distinta a cada persona. Entonces, si es que mi preocupación diaria es salir para buscar el sustento para mi familia, para buscar el alimento, porque mi familia tenga para comer, ahí puede estar mi crisis hoy día, y que se potencia, en el fondo se ve como fomentada por cómo yo percibo el ambiente. Si yo percibo cada día que salgo a trabajar un ambiente lleno de injusticia o de justicia, va a remover mi crisis de distinta manera, ¿cierto? Si esa necesidad básica está cubierta, entonces quizás puedo tener una crisis en otro sentido, quizás un sentido más como de autorrealización. Por el fondo cada uno estamos como viviendo nuestra crisis, todos de distinta manera, y lo que veo yo hoy día es que las emociones están como muy a flor de piel, estamos todos muy sensibles, muy vulnerables. Si lo llevo como a pensar en la consulta, siento como que la salud mental hoy día está en riesgo. Veo familias muy preocupadas como de lograr trabajar, de lograr el sustento en el fondo, hacer las cosas de la casa y ser padres suficientemente presentes y amorosos. Este multitask al final hace que estemos como en un estado de angustia y como alta sensibilidad, sintiendo al final que todas estas cosas que uno mismo se exige, como no alcanzando la expectativa en el fondo, de lo que uno considera que es lo mínimo que debiera estar haciendo en este tiempo. Eso es lo que he visto en las consultas, en la familia. Y en los niños, también he visto como una crisis que tiene que ver como con la angustia, que muy probablemente, a pesar de que muchos en esta zona vivimos en ambientes súper favorecidos en el fondo, que tenemos espacios para salir en general y todo, niños angustiados, niños, no sé, que habían dejado el pañal, vuelta al pañal, más pesadillas, como que siento que está todo muy removido en ese sentido. Y la base para mí tiene que ver como con la idea de que estamos tan puestos afuera que es tan fácil como conectar con estos miedos y estas angustias, y el trabajo creo yo que tiene que ver como con darnos cuenta que lo que está afuera igual está adentro. Entonces creo que el objetivo, el desafío de esta crisis para mí tiene que ver con mirar adentro, en el fondo. Sanar un poco adentro para que podamos sanar lo que vemos afuera también. ¿Sí? Gracias, Caro. Nos dejaste con pega para la casa. Tenemos que hacer el trabajo adentro de todas maneras. Ahora voy a hacer una segunda ronda de preguntas que voy a empezar en inverso, es decir, voy a empezar por la Caro y llegar hasta el negro.
Y después vamos a abrir el espacio para preguntas en el chat, para que los que están escuchando puedan ir exponiendo sus preguntas, ¿sí? Entonces la segunda pregunta que yo tenía tiene que ver con las oportunidades en el fondo, ¿sí? Que justamente todos han mencionado cómo este proceso de crisis abre también oportunidades y en el morir de las cosas también hay un renacer. Entonces, Caro, ¿cuál sientes tú que podría ser la semilla de esperanza que tiene que crecer y que tenemos que cultivar en este periodo para avanzar hacia una sociedad mejor o un ámbito mejor que el ámbito que tú mencionaste, que tiene que ver más con el proceso interno como terapeuta que eres? Ujú. Me pasa que siento que paralelo a esta crisis, a esto que decía recién, como de lo que he visto en la consulta, de mucha angustia y mucho miedo, a la vez lo que he visto también es como que se ha ido desarrollando como una conciencia colectiva hermosa, que tiene que ver como con este ejercicio de intentar sanarse, de sanar la historia, de intentar como vibrar más alto, en el fondo, como más empatía, más preocuparme por el otro, darme cuenta que si es que para poder amar a un otro tengo que amarme yo primero, que eso es como el trabajo que decía antes de mirar adentro. Y este confinamiento del último tiempo, yo creo que una cosa que ha demostrado con claridad es que estamos mucho mejor juntos que solos, ¿cierto? Entonces, creo que es una oportunidad como ganando esa conciencia de hacer el ejercicio de volver a la tribu, de criar en comunidad, de estar juntos, de apoyarnos de los saberes unos de otros y cuidarnos en el fondo entre todos. Como que siento que este tiempo ha demostrado que ese es el deseo que al final tenemos todos, como estar juntos y estar bien juntos. Eso creo que ha sido como un regalo que podemos tomar y aprovechar para tener mucha ganancia en el fondo. Como con la conciencia de que lo que veo afuera es lo que tengo adentro, para mí es clave para caminar hacia ese lugar. Gracias, Caro. Víctor, cuéntanos tú, ¿qué ves como una oportunidad o una tendencia que surge con esta crisis, con este cambio, que pudiéramos cultivar y fortalecer? Yo creo que, bueno, en la crisis en general, más allá de la crisis sanitaria actual, sino que yendo un poquito más atrás, lo que pasó en octubre, la crisis social que nos golpeó, creo que el cambio o la oportunidad que tenemos de hacer un cambio en nuestra sociedad es impagable y no hay que desaprovecharla en este momento, sin marcar un tema más político, pero creo que la oportunidad, por ejemplo, de que nuestra sociedad escriba su propia constitución, que nuestra sociedad busque caminos de ser más democrática, que logremos como población absorber otras miradas y cambiar este modelo que, como decía, nos ha marcado y nos ha puesto cosas tan básicas como nuestra propia salud en un bien de mercado. Entonces es como la oportunidad que tenemos de decir, oye, ¿sabes qué? Este sistema falló, nos falló, no cumplió nuestras expectativas, no cumplió su objetivo o su sentido, y es el momento de que hagamos algo que se pueda cambiar, que se pueda remodelar. Y ya yendo más hacia el tema en salud mismo, creo que esta crisis demostró que cada sistema por sí solo, el privado, el público, no pueden, no dan abasto. Si bien el sistema público tiene un gran trabajo y ha avanzado muchísimo en comparación a lo que teníamos décadas atrás, eh, y logramos un gran alcance en cuanto a cobertura geográfica, no tenemos los recursos necesarios, y el sistema privado, si bien tiene los recursos, no tiene la cobertura. Entonces creo que es el momento de decir, saben que este sistema nos falló a todos, y cambiarlo, crear, por ejemplo, un sistema único de salud, en donde cada uno de los ciudadanos de este país aporte, ya sea desde el más rico hasta el más pobre, y sea más solidario. No puede ser que los recursos o los grandes recursos económicos terminen pagando un ISAPRE y el resto de la población tenga que moverse con un Fondo Nacional de Salud que no da abasto, que no logra cumplir con las expectativas, con un sistema público que está colapsado desde su estándar basal. O sea, basalmente el sistema público está
agotado. Y con esta pandemia, lo único que hicimos fue colapsar un sistema ya cansado, que ya no tiene de dónde echar más mano para poder seguir funcionando. Donde sale nuestro ministro diciendo que tenemos el mejor sistema de salud del mundo, que es casi ridículo. Sí, efectivamente, si me comparo con otros países, puede ser que seamos el más eficiente, porque no tenemos recursos y logramos grandes cosas. Pero de ahí a decir que somos el mejor del universo ya es un mal chiste. Entonces, un sistema que nos falló, que no está, que de su estructura no está cumpliendo lo que nosotros necesitamos como población, que es dar una salud completa, no simplemente el voy a médico, me dan un par de fármacos y ya está. Cubrir una salud de una manera más holística, entendiendo que se necesitan más cosas que eso. Se necesita entender, por ejemplo, la salud desde una mirada ancestral, por dar un ejemplo, que lamentablemente nuestro sistema de salud público no lo absorbe como debiera hacerlo. Hay ciertas instancias, hay ciertas estructuras que están permitiendo un avance, pero debe estar en cada uno de los CEFAM, debe estar en cada uno de nuestras ciudades la posibilidad, y lo encuentro ridículo que hasta altura nuestra población no tenga ese acceso. Entonces creo que es el momento de hacer ese cambio, decir, oye, esta crisis demostró que estamos fallando, que este sistema social de mercado no funciona y que poner la salud como un bien de consumo no alcanza. Vamos más allá, creemos un nuevo sistema, un sistema único de salud, ojalá, o abierto a cualquier otra idea, pero claramente el que está no sirve, no nos dio abasto. Ya estaba colapsado antes y ante una crisis sanitaria terminó de reventar. Ya es el momento, aprovechar la crisis, mirar, darle vuelta, decir, aprovechemos esta energía de cambio, porque eso es una crisis al fin y al cabo, un cambio, una oportunidad de modificar lo existente y darle hacia adelante y ver un nuevo sistema. Perdón, gracias, Víctor. Sí, pues como tú dijiste, ya hay una oportunidad abierta en nuestro sistema y que ojalá la votación para la nueva constitución, que debiéramos aprovechar, esa es uno de los canales que tenemos para ir instaurando este cambio. Así que ojalá la población exija esa instancia y participe de ella. Y también la inequidad que existe, ¿no?, entre el sistema privado y el sistema de salud, que quedó tan al descubierto y que están empezando ya a exigir hayan cruces de recursos, porque realmente, y esto está pasando en todo el mundo también, o sea, todos los sistemas que tienen salud privada están demostrando que la salud estatal tiene que tener toda la fortaleza. Delfor, ¿nos escuchas? ¿Estás ahí? Cuéntanos qué ves tú como una posibilidad o una tendencia que se revela en esta crisis y que pudiésemos empezar a cultivar y fortalecer. Bueno, en primer lugar, coincido totalmente con las dos expresiones anteriores. Y ya que estamos en un confinamiento forzado, tenemos la oportunidad de, como dijo Frago, creo que lo dijo, de reflexionar, de reflejarnos, de observarnos y de volver a mirarnos. Es decir, de replantearnos las cosas, de replantearnos los paradigmas, ¿sí? Entonces, es la oportunidad de tomar otra mirada, ya no con, o sea, tenemos la oportunidad de no a seguir aceptando la misma mirada a la que estamos acostumbrados, sino verlo desde otro ángulo, desde otra posición. ¿Qué es lo que hago ahora? Primero y principal, si el sistema oficial médico no me está dando una solución, ¿cuáles son las alternativas que tengo? ¿Cómo busco mi propia salud? ¿Cómo la alcanzo mi propia salud? ¿Sí? Entonces, en esto, lo que yo siempre recalco, si vamos a lo natural, si nos ubicamos en un ámbito natural, ¿cómo hago para obtener salud? Primero y principal, comprendiendo de que la salud es un estado natural. O sea, no hay por qué enfermarse, ¿sí? Y la interacción con el entorno, con los microorganismos, todo eso, si estoy en armonía, no me puedo enfermar, ¿sí? Entonces, es importante, en primer lugar, ahora en las personas, en la sociedad que viven en las ciudades, alejadas de la naturaleza y que está
ahora más forzada a quedarse en sus departamentos y demás, ver cómo fortalecer su sistema inmunológico desde una alimentación más alcalinizante, por ejemplo, una alimentación más orgánica, más natural, más saludable, sin químicos, ¿sí? Entonces, de pronto buscar esas alternativas. Y eso me va a llevar a que si yo vivo en un departamento, no puedo cultivar mi lechuga, pero de pronto otra persona que tiene un huertito en su jardín, sí puede hacerlo. Yo le podría comprar, digamos, a esa persona un alimento orgánico. Y entonces estaríamos fomentando una economía más local, ¿sí? Y esto también llevaría a que muchas personas, y esto lo he visto personalmente, que muchas familias han empezado sus huertas en sus hogares, ¿sí? Sus huertos orgánicos, y eso es maravilloso, ¿sí? Porque ahí vuelvo a decir un replanteamiento de estos paradigmas, de todo, y entonces buscar el autosustento, y de ahí también la solidaridad, poder brindarle a quien le hace falta, a quien lo necesite. Entonces, tenemos la oportunidad de conectarnos con las medicinas naturales, ¿sí? Con las hierbas medicinales naturales. La naturaleza, que nosotros llamamos la Pachamama, nos brinda todo. La medicina está en la naturaleza, ¿sí? No podemos estar esperando a que venga la cura de los científicos, a que se invente una vacuna, ¿sí? Que ya sabemos las consecuencias. Es decir, si nosotros fuésemos un poco más responsables de nuestra propia salud, no esperaríamos que terceros se hagan cargo de nosotros. Entonces, esta responsabilidad implica hacerme cargo de buscar mi propia salud. Primero, no contaminarme, no envenenarme, ¿sí? Como dijo la hermana recién, me tengo que amar a mí mismo. Si yo no me amo, no puedo amar a los demás. Y para amarme a mí mismo, ¿cómo me lo demuestro? No contaminándome, no haciéndome daño, no intoxicándome de ninguna forma, ni en lo que bebo, ni en lo que respiro, ¿sí? Ni en lo que como. Entonces, buscar lo más puro, lo más orgánico, lo más natural, lo que tenga menos toxinas, lo que sea menos acidificante para nuestro organismo. Y eso es responsabilidad de todos y cada uno. ¿Sí? Entonces, me parece que es importante que cada uno tome esas riendas, no solamente por el propio beneficio, sino por el beneficio que genera a nivel social, ¿sí? Porque nosotros consideramos desde la visión de la cultura ancestral que todos somos parte de una gran rueda. Si una parte de esa rueda está débil, la rueda se va a partir por esa parte débil. Si hay una parte de esa rueda que está contaminada o que está enferma, toda la rueda ya está enferma, ya está contaminada. O sea, la acción de uno afecta al todo. Entonces, si queremos, vuelvo a decir, que esta rueda, esta sociedad, esta humanidad sea limpia, sea pura, sea fuerte, es responsable de todos y cada uno ser limpios, puros, fuertes. O sea, buscar eso por nuestras propias formas, sin esperar a que de arriba, del Estado, del sistema, venga la solución. ¿Sí? Entonces, eso, reitero, es vivir en forma responsable y en armonía con todo cuanto existe. Tenemos la oportunidad ahora de replantearnos eso y de comenzar a tomar acción, de comenzar a actuar, siendo responsable de nuestra salud, en lo que como, en nuestra actitud mental, nuestro pensamiento, en vez de estar preocupados, angustiados, con miedo, que me contagio, que no me contagio. Eso va a disminuir las defensas orgánicas, ¿sí? El sistema inmune se afecta por el miedo, por el temor. Hay que elevar la vibración, estar más contento, más alegre, ser positivo, tener confianza, ¿ya? Es muy importante entonces la actitud, la alimentación, las prácticas. Salgan, los que están en departamentos, salgan al balcón, que les dé el sol, es necesario el contacto con el sol, ¿sí? Salgan los que tengan jardín, si vienen de condominio, salgan al jardín. Los que tengan un espacio más grande, salgan, hagan ejercicios, caminen, corran, salten, muevan el organismo, muevan las defensas orgánicas, actívense, pero sentados no esperen salud, ¿ya?
nuestros mayores dicen que lamentablemente aquellos que viven en las ciudades son huérfanos de madre, huérfanos de la madre naturaleza. Entonces, por favor, vuelvan de alguna u otra forma a la madre, vuelvan a la naturaleza, vuelvan a la Pachamama, porque ahí está la salud, ahí van a encontrar la medicina. Entonces, esta es la oportunidad de replantearse todo eso y de hacer esos cambios, hacer los cambios desde nosotros para el beneficio general. Gracias, Delfor. Les recuerdo a los que están escuchando por Facebook Live o por Zoom que pueden mandar preguntas por chat. La próxima ronda va a ser responder a esas preguntas, así que los invito a que escriban sus preguntas. Me quedo mucho con la reflexión de Delfor y de lo afortunados que somos los que estamos aquí en esta zona, y que por lo mismo aparece con fuerza la oportunidad de hacernos responsables de cuidar este territorio y de usar los recursos de organización que podamos ir desarrollando como comunidad. Esta misma idea de la venta de lechugas y de las economías un poco más locales, de los gobiernos locales, y realmente usar las oportunidades que el sistema va abriendo y que la crisis va abriendo para justamente valorizar y aprovechar el que tenemos ese acceso a la naturaleza, que no somos huérfanos de la Pachamama y que tenemos todos los recursos alrededor para estar en salud, ¿sí? Entendiendo que somos parte de esta rueda. Así que muchas gracias, Delfor. Negro. Sí, bueno, estaba escuchando con atención lo que decían los colegas, los amigos, y de repente, no sé, por esas cosas que tiene la mente, ¿no? Uno viaja para un lado, viaja para otro, y me vinieron a la mente los museos de la memoria. Y eso me vino cuando el colega habló justamente de las decisiones que tenemos que tomar políticamente hablando, digamos, en el futuro. Y tenemos una responsabilidad social, digamos, cuando elegimos a los actores que van a dirigir el sistema, ¿no? Ojalá que la gente conserve la memoria, ¿no? Y se recuerde en ese momento, cuando tenga que escoger por quién votar, de escoger a aquellas personas adecuadas. Yo sé que a veces es difícil decidir, pero hay información, uno puede informarse, ¿no? Está quedando a la vista que muchos de los políticos que habitualmente se repiten el plato, por decirlo así, que habitualmente estamos sacando, no están haciendo realmente la labor que nosotros esperamos que ellos cumplan, el rol que ellos cumplan en esta sociedad. Entonces, a eso volé un poco con lo de la memoria para ese lado, y por otro lado, cuando habló de Delfor con respecto a la salud, estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice, que la primera responsabilidad sobre la salud de un sistema la tenemos los propios seres humanos, es decir, cada uno es responsable de su salud. Como él bien decía, ¿no? Alimentarse bien, hacer ejercicio, pero quizás uno de los elementos más tóxicos para el organismo son los pensamientos, la mente. La mente nos intoxica con el miedo, nos intoxica con la desesperanza, nos intoxica con el deseo, con la desconfianza, con la envidia. Yo creo que es sumamente importante también hacer como digo yo, un toilet mental. Yo en general soy un hombre bien disperso, tengo mala memoria, me acuso de muchas de estas cosas que estoy hablando justamente, pero sí trato siempre de observarme, de autoobservarme, de por qué reacciono de una determinada manera, dónde está la raíz de eso, ¿no? Y con respecto a la pregunta en sí, las potenciales salidas, quizás lo que tenemos que entender es que los modelos actuales están cimentados fundamentalmente en la dependencia. Es decir, conspiran implícitamente contra la participatividad. Y en ese sentido, nosotros tendríamos que ocuparnos de transitar hacia sistemas más inclusivos, hacia sistemas más solidarios, hacia sistemas que propendan a liberar al hombre. Y cuando me refiero a liberar al hombre, me refiero a liberarlo de los condicionamientos. Ello implica, por supuesto, un cambio total al sistema, un cambio total al modelo.
Es decir, que ese modelo deje de ser el modelo perverso que conocemos, ¿no es cierto? Y se preocupe genuinamente del hombre. Porque yo pienso que si transitamos como un grupo unido, coherente, con un mismo objetivo, que es dignificar al ser humano como ser humano, cuando en vez de considerar tan importantes las aptitudes, empecemos a considerar más bien las actitudes, yo creo que ese es el tránsito que tenemos que hacer como especie. Tenemos que salir del modelo también puramente antropocéntrico en el que estamos viviendo, ir a un modelo más holístico, más holográfico, saber que somos parte de un sistema planetario, que en la interacción con, como decía Delford, con la naturaleza, en la interacción con el oxígeno que respiramos, en la interacción con un bosque, estar en un bosque cambia la fisiología de las personas. Se ha demostrado claramente que al estar en un bosque disminuye la secreción de corticoides, que son, en definitiva, marcadores de estrés, ¿no? Si nosotros logramos construir un modelo en que se le entregue al ser humano las herramientas para pensar, para explorar con curiosidad sobre todas las opciones, y empiece a transitar desde esa manera una conexión con un ser interior, que le permita entender que se puede vivir mucho más simple, y que le permita entender que no tiene por qué ser esclavo de un modelo, yo creo que si logramos eso, va a ser un gran avance. Ahora, y esta es parte de mi personalidad, ¿no? Soy un poquito, a ver cómo lo podría decir, no sé si pesimista, ¿no? Pero me pregunto mucho si realmente estamos preparados para hacer ese cambio. Si existe una masa crítica que pueda saltar a ese nuevo orbital de la conciencia. Me pregunto también si el sistema realmente va a implementar los cambios que la sociedad, que el ser humano necesita, o va a seguir por el mismo camino. Yo creo que los seres humanos somos animales bien porfiados y vamos a necesitar varias crisis más, ¿no? Nosotros desde que nacemos estamos enfrentando crisis. La vida nos va presentando dilemas siempre, ya sea en el intrauterino, ya sea en el momento del parto, ya sea en el momento que tenemos que soltar el tete, en el momento que tenemos que prestar los juguetes, en el momento que conocemos las relaciones y alguien nos abandona, siempre estamos en procesos que nos desafían, ¿no? Yo creo que es parte como decía Darwin, ¿no? O sea, o nos adaptamos o nos morimos. Pero yo creo que en ese proceso de adaptación tenemos esta gran herramienta que, como decía al principio, nosotros no estamos utilizando, que es la conciencia. Si nosotros realmente iniciáramos o aprovecháramos, por ejemplo, estos momentos de crisis para hacer una reflexión profunda de cómo queremos vivir, cómo queremos relacionarnos con los otros, cómo queremos relacionarnos con la naturaleza, yo creo que solamente con que hiciéramos esa reflexión y lográramos un cambio en nuestra vida, como decía Delford, que tal vez todos los días hiciéramos 10 minutos de ejercicio, 10 minutos de meditación, 10 minutos de autoobservarnos y darnos cuenta por qué actuamos de una determinada manera, yo creo que sería un gran logro. Y espero que realmente podamos transitar hacia allá. Pero esa parte pesimista mía me hace pensar que quizás eso lo van a ver las futuras generaciones y no nosotros. Gracias. Bueno, no es tan pesimista si es que hay futuras generaciones que van a ver ese cambio. Por supuesto. Ojalá que así sea. Ojalá que la Tierra nos dé esa oportunidad. Y yo veo también que la mayoría de ustedes mencionan este trabajo interno que hay que hacer en esta oportunidad de ralentización del mundo, y haciendo el cruce eso con la visión más macro, más de país, más de territorio, donde obviamente hay un sistema que no ha permitido que algunos tengan el privilegio de poder estar en una situación segura en sus casas, donde pueda haber un trabajo interno que no está sujeto a una crisis de vida, de tener que comer, etcétera. O sea, estamos
situaciones muy diferentes. Yo creo que esa también es una oportunidad que surge a nivel social y de los nuevos líderes políticos que surjan, es que haya un trabajo interno en esas personas que asumen liderazgo y las personas que hoy día tienen privilegio. También es el momento de todos aquellos que tienen privilegio que se pongan al servicio de quienes han sido más víctimas de un sistema que obviamente está haciendo crisis, pero que los que van a pagar más el pato son los que el sistema ha maltratado, ¿sí? Entonces también hay una oportunidad concreta de hacer política, hacer liderazgos, hacer trabajo que asume la responsabilidad del individuo, pero también del individuo en conexión, ¿no? O sea, está claro que estamos conectados, está claro que nuestra relación con la naturaleza es esencial, nuestra relación con nuestros seres, con nosotros mismos, ¿sí? Por eso esta idea sistémica, por eso también este grupo de panelistas que nos pudieran ayudar a ver cómo cada aspecto de la salud está sufriendo desde diferentes lugares, ¿sí? Entonces ahora vamos a abrirnos a las preguntas del público. Aquí por Zoom me llega una pregunta de Pía Bustos que dice, en este cambio de paradigma que necesitamos como sociedad, ¿cuáles son los primeros pasos que creen que la comunidad debe hacer? Suponiendo que ya el trabajo personal de salud y de amor a uno mismo están resueltos. Entonces, de nuevo, ya avanzando un poco hacia las acciones como comunidad y como territorio que podríamos empezar. Víctor, me encantaría escuchar tu opinión. Sí, no, yo creo que ahí, bueno, hay varias tareas bien grandes, porque me pregunto yo, por ejemplo, centrándome en la comuna, ¿cuántos de los ciudadanos de esta comuna asisten, por ejemplo, a las cuentas públicas? ¿Cuántos se cuestionan o se preguntan cuál es el aporte municipal a salud? ¿O cuántos, por ejemplo, participan en salud? Los CEFAM tienen metodologías de trabajo comunitario que permiten que la población se involucre un poquito más y siempre como que nos cuesta un poco que eso ocurra. Año a año, por ejemplo, todos los CEFAM tenemos que cumplir con una meta, un número, que es de participación comunitaria, hacer un diagnóstico comunitario, en donde se invita a toda la población, a los dirigentes sociales, a trabajar con nosotros y ver cuáles son sus problemáticas en salud. Y como médico familia me involucré en este proceso varias veces y cuesta un mundo que lleguen, que aparezca gente de la comunidad y que asista a esta instancia y nos plantee cuál es su problemática en salud, porque si bien nosotros tenemos lineamientos que son ministeriales, podemos hacer ciertos cambios a nivel local, pero al fin y al cabo el que sabe dónde le aprieta el zapato es el ciudadano a pie. Entonces, si ellos no participan, muy malamente se pueden aterrizar estas directrices que son al fin y al cabo nacionales, que intentan abarcar un poco lo que es la realidad del país, pero que a nivel de cada comuna son un mundo, un universo distinto. Entonces creo que la primera tarea es esa, acercarse al CEFAM no solo cuando estoy enfermo, sino que a tratar de participar un poco más. Hay instancias de participación social que deben ser aprovechadas. Y lo otro es tal vez preocuparse de una salud más comunitaria, de decir, ya yo vivo en esta calle, en este pasaje, y enterarme, por ejemplo, si es que hay adultos mayores solos, hacer un apoyo social en salud con mis vecinos, saber, por ejemplo, si mi vecino está enfermo, que antiguamente era algo muy común de ver, que incluso si se enfermaba el vecino, la comunidad, la población cercana asistía a ayudar. En este momento eso se ha perdido. Sí, es cierto que en este momento de pandemia, por favor, no lo hagan. No, no hay que mantener cierto distanciamiento social. Pero en el común del día a día, fuera de esta crisis actual, eso se ha perdido. Se ha perdido el preocuparnos de nuestro vecino, del que está al lado. Incluso me ha pasado hacer visitas domiciliarias, preguntarle al grupo familiar y no saben ni siquiera cómo se llama el vecino. No saben quién vive en la puerta de al lado. Y no en territorios como, por ejemplo, los que tenemos el privilegio de ir en el campo, donde las distancias son mayores, no, en poblaciones donde son casas pareadas, o sea, escuchan al vecino hablar y no saben cómo se llama, ni quién es, ni qué hace. Entonces, por ahí parte un poco el tema de salud también. Recordar que la salud en sí no es solo un bienestar físico, es un bienestar físico, emocional, psicológico y social. Entonces, si no cuidamos cada uno de esos aspectos, muy malamente vamos a llegar a una salud
decente, una salud como corresponde. Creo que entonces las primeras tareas hacer eso, ese pequeño grano de arena que puedo aportar yo, decir, ¿qué puedo hacer yo por mi comunidad? ¿Qué puedo hacer yo por los cercanos? Ni siquiera pensando en algo más macro, en algo comunal, no, preocuparme por mis vecinos, saber cómo están, saber quién tengo al lado, si tiene alguna necesidad, porque, como decía, la salud no es solo física, hay que tener una salud social, hay que tener comunidad, si somos seres humanos, y como seres humanos somos un ser vivo que es social, que es de grupo. Entonces, si nos aislamos individualmente, no vamos a llegar a ningún muy buen puerto. Gracias, Víctor. Se me recuerda un poco a como Delford dijo al principio, que para él la mayor crisis era justamente el confinamiento, ¿no? Como realmente este momento para que el planeta se regenere un poco y todos podamos hacer esta reflexión interna, la usemos para eso, pero que después realmente también salgamos a usar todas las instancias de participación y de responsabilidad social con nuestra comunidad, porque está quedando en manifiesto que nos necesitamos el uno al otro. Tengo otra pregunta aquí para el Negro, dice. Ajá. Dice, Negro, desde tu experiencia, ¿qué técnicas prácticas concretas recomiendas para la conexión interior del ser humano? Bueno, la primera técnica que yo recomiendo es abandonar la flojera mental y la flojera física. Esa es la primera técnica que recomiendo. La segunda, entender que tiene que ser una actitud de vida. En general, y voy a ir a lo más específico que me preguntan, ¿no? Todas las técnicas, por una cuestión de fisiología, necesitan que tener un tiempo de repetición para que se formen parte de un hábito, por decirlo así. Es como, a ver, como empiezo a ir al baño todos los días en la mañana, a las 9 de la mañana, y resulta que después de una semana o un par de días ya el cuerpo se habitúa, ¿no? Y te reclama esa necesidad. Entonces, realmente una técnica, por ejemplo, que yo podría sugerir, es la meditación. Y muchas veces la gente dice, bueno, pero ¿qué es la meditación realmente? Y, bueno, está definida de muchas maneras, pero esencialmente, si yo le dijera a alguien, mira, ¿sabes qué? Medita. Y él me pregunta, ¿cómo medito? Y yo le diría, simplemente siéntate con la espalda recta, 15 minutos, 20 minutos, el tiempo que tú quieras. Cierra los ojos, pon una luz en tu entrecejo y deja que tus pensamientos pasen. Y van a pasar muchos pensamientos y de repente te vas a dar cuenta que vas persiguiendo un pensamiento. Y cuando tomes conciencia de que vas persiguiendo ese pensamiento, suéltalo, déjalo ir. Y vas a entrar en un momento en que nuevamente los pensamientos empiezan a ser más lentos hasta que de repente nuevamente inconscientemente te vas. Y nuevamente te das cuenta que te fuiste en un pensamiento, que puede ser un pensamiento mundano, que tengo que ir al banco, que el trabajo, etc. Pero en cuanto te das cuenta, lo sueltas y simplemente haces ejercicio durante 60 días. A los 60 días, en general, fisiológicamente esto, se te abre una nueva puerta y se te transforma casi en una necesidad, porque la mente es muy traicionera, la mente nos pone muchos escenarios. Tenemos millones de pensamientos en el día y la cantidad de energía que gastamos en esos pensamientos es brutal. O sea, son camionadas de energía que se nos van en el pensamiento. Entonces, si yo tuviera que sugerir una técnica, sugeriría eso, algo sumamente simple. Sentarse tranquilamente durante 10 minutos, 15 minutos, idealmente antes de dormirse, idealmente muy temprano en la mañana, y estar en ese silencio interior. Pronto se va a transformar en un hábito y ese hábito te va a reclamar, ese hábito te va a pedir y te va a pedir cada vez más y cada vez más vas a encontrar lo rico que es entrar en ese espacio. Gracias, Negro. Bueno, con esto vamos a empezar a cerrar. Me quedo también con esta reflexión sobre los hábitos. Los hábitos del autocuidado y también los hábitos como ciudadano, los hábitos como consumista,
los hábitos como parte de un ecosistema. Realmente llegó el momento de hacernos responsables de nuestros hábitos un poco también, ¿sí? Como este sistema neoliberal que consume, que entiende los elementos como recursos, ¿sí? Entonces, yo creo que por aquí también hay una cosa que nos podemos quedar en esta reflexión que hemos estado haciendo desde un trabajo interno y la salud desde el interno hacia el externo como sociedad, que también seamos conscientes de nuestros hábitos, ¿sí? Y poder elegir y discernir cuáles son los hábitos que van hacia mi integridad y hacia la integridad con el entorno y con los otros seres. Que estamos en la hora de terminar. Vamos a cerrar y agradecer de nuevo a Unidos por Pucón porque justamente están cumpliendo con esa responsabilidad de generar nuevos espacios, de levantar nuevos líderes, de levantar nuevas conversaciones y de abrir espacio para que podamos construir una sociedad usando este momento de crisis, una sociedad más conectada a nuestros valores y a nuestro territorio. Así es que muchas gracias también a todos los que están ahí. Lo siento que no pudimos atender a todas las preguntas, pero el video va a seguir andando y la gente va a poder seguir viendo sus preguntas y participando de esta plataforma, que mañana a las 11 de la mañana también tienen un invitado especial, así que sigan ahí atentos para que vayamos construyendo esta nueva comunidad. Muchas gracias.